Bien, antes de iniciar, pregunto. Ahora que veo que me acuerdo de la conferencia del día jueves. Muy pocos de ustedes fueron. ¿Qué te pareció lo que vi en la conferencia? Fue muy interesante, la verdad. ¿Qué tal ese tema de aislamiento sísmico? La verdad, me gustó mucho porque el semestre pasado también vimos algo un poquito de eso, con una investigación que usted nos puso en Deformado. Sí. Y, o sea, tenía una leve como idea de lo que íbamos a dar allá lo que se vio allá en la conferencia. Y, o sea, ya ves como en ejemplos, en videos, todo cómo es el proceso, cuando cortaban las columnas y se transmitían las fuerzas, eso la verdad me sorprendió bastante. No, esa es ingeniería fina. Ok, bueno, ya saben lo que se refiere. Ok, bueno, vamos a iniciar este tema de miembros sometidos a flexocompresión. Primero vamos a ver la flexocompresión en miembros cortos. Cuando hablamos de miembros cortos ya ustedes saben que nos referimos a miembros robustos. Robustos quiere decir aquellos elementos donde todavía tenemos suficiente capacidad axial y aflexión para que el material pueda llegar a esa capacidad sin presentar inestabilidad. Ya que todavía no vamos a ver los efectos de inestabilidad. Los elementos robustos son aquellos que son estables al papel, podríamos resumirlo de esa manera. Posteriormente vamos a ver la flexocompresión en elementos esbeltos, en donde ya los criterios de Pandero juegan un papel importante. Ya la posición deformada del elemento es fundamental para la capacidad de decir que el elemento puede fallar por inestabilidad cuando se trata de un elemento esbelto, o puede fallar por flexocompresión cuando se trata de un elemento lo suficientemente robusto. Entonces en esta lección 7 ya vamos a ver los robustos, posteriormente vamos a ver los esbeltos, y esto se va a parecer mucho a lo que veíamos en mecánica de cuerpos deformables cuando tratábamos el tema de columnas sometidas a carga axial y a flexión, pero ahora desde el punto de vista del diseño de elementos de concreto reforzado. Nosotros ya hemos visto por separada la compresión. De hecho el semestre lo iniciamos con este tema, recuerdan, ¿no? La compresión de elementos axialmente cargados, elementos robustos por supuesto, y también vimos la flexión. Acabamos de terminar de ver la flexión en vigas, en donde la acción del momento en conjunto con el cortante nos obligaba a utilizar un acero de refuerzo longitudinal y a cortante también en estribos, y ahora vamos a combinar estos dos efectos. No se trata de diseñar elementos verticales u horizontales. Cuando hablamos de compresión, no necesariamente el elemento debe estar en la disposición vertical, también podemos tener elementos horizontales o inclinados. Lo importante es el efecto. No importa en qué dirección está actuando el elemento. Yo puedo tener un elemento horizontal cuyo comportamiento sea mayormente axial, o tener un elemento vertical cuyo comportamiento sea más bien de flexión. Pero ahora vamos a ver la acción combinada, flexión y compresión, que se presenta en muchísimos de los casos. Por ejemplo, uno de los casos, la carga axial, la carga de gravedad en un marco. Aunque las columnas estén para transmitir la carga axial, recordemos que aquí hay cierta rigidez a la flexión. Entonces nosotros vamos a tener en este nudo unos momentos que se van a transmitir a las columnas produciendo esta flexión. También vamos a tener unos cortantes en la viga
y vamos a tener unas fuerzas portantes para balancear la carga de gravedad que se van a transmitir como una carga axial entonces a las columnas. De manera que cuando tomamos un diagrama de cuerpo libre de nuestra columna, aquí vamos a ver el efecto de la carga axial que viene producto del portante y vamos a ver el efecto de la flexión. Entonces, la flexocompresión se presenta aunque nosotros tengamos solamente cargas de gravedad, cargas verticales. Sobre todo en columnas exteriores, donde ya la viga aquí no tiene continuidad y la única posibilidad de transmitir ese momento es a través de la acción de flexión en la columna. Ni hablar del caso cuando tenemos combinación de carga lateral y cargas de gravedad. Aquí todavía el efecto de la flexocompresión es mucho mayor, porque producto de la acción combinada vamos a tener momentos que se van a producir en los extremos de la viga, que se van a transmitir posteriormente a las columnas. Aquí se va a producir un portante, por supuesto, producto de esta carga horizontal, y desde luego también vamos a tener portantes que se van a transmitir luego en forma de carga axial a las columnas, y también en la acción combinada de carga de gravedad con carga lateral vamos a tener el efecto de la flexocompresión. Entonces ahora lo que vamos a ver es esta acción de carga axial y de momento, que la podríamos traducir en una acción de fuerza par, en una acción de momento única, ¿recuerdan? De carga única. Recuerden que estos son sistemas equivalentes, en donde si tenemos una carga con una excentricidad, eso equivale a un sistema de fuerza única, lo podemos pasar a un sistema fuerza par, donde esta excentricidad, desde luego, sería la relación entre el momento flector y la carga axial, que en este caso le hemos llamado N por la normal. Entonces, ¿qué va a provocar esto en nuestro elemento de concreto reforzado? Porque vamos a tener una distribución de esfuerzos que ya no va a ser uniforme, en donde vamos a tener la acción de la flexión con la carga axial produciendo mayores esfuerzos en algunas barras que en otras, produciendo de repente tensión en algunas barras, y eso nos lleva a que nuestra acción interna dentro de los miembros a nivel de sección transversal va a variar un poco. A nivel de resistencia, ¿qué cosas se mantienen? De los análisis que hemos visto, secciones planas permanecen planas. Esto para nosotros es fundamental, este criterio siempre se mantiene, que es la compatibilidad geométrica. Aquí secciones planas permanecen planas y la deformación última del concreto en compresión va a seguir siendo 0.003. Eso es exactamente igual que en la acción de flexión pura. El concreto va a seguir fallando a la deformación del 0.003, la deformación máxima de compresión que resiste el concreto. Desde luego también vamos a tener que el bloque de concreto equivalente lo vamos a seguir utilizando. Aquí este bloque de concreto equivalente que transforma la acción no lineal en una acción lineal equivalente va a seguirse presentando con un esfuerzo uniforme de 0.85 F', eso se va a mantener. Y la relación entre la profundidad del eje neutro y la profundidad del bloque de concreto equivalente también se va a mantener. Entonces, a nivel de sección transversal vamos a ver que muchas cosas se mantienen en nuestra teoría de vigas. Fundamentalmente, ¿qué cosas cambian ya en columnas? En flexocompresión no es requerimiento de que el acero en tensión sea. Primera diferencia. No es necesario que sea. Primera diferencia fundamental. En vigas es mandatorio que el acero en tensión ceda. En flexocompresión no es un requerimiento. No es un requerimiento del código. Primera variación.
Entonces, nosotros podemos tener dos tipos de manera de reforzar las columnas. Ahí voy a utilizar una pizarra. El reforzamiento de elementos en flexo-compresión puede ser de dos formas. Nosotros podemos tener elementos con un refuerzo similar al de las vigas. Podemos tener secciones doblemente reforzadas. En donde ellas van a lucir de manera idéntica a que si yo tuviera una viga pura. O sea, ante la acción de la flexión, vamos a tener un acero en compresión, un acero en tensión. Y este tipo de secciones son útiles cuando estamos analizando marcos planos. El otro tipo de secciones que nosotros vamos a analizar son secciones con refuerzo perimetral. Ese tipo de secciones va a lucir de esta manera. Las secciones van a tener acero en todas las caras, de manera perimetral. Y cuando hablamos de que estas secciones son útiles para marcos planos, es decir, que esto es útil en sistemas en dos dimensiones, pues es de esperarse que este tipo de sección la utilicemos en sistemas tridimensionales. Sistemas en tres dimensiones. Que va a ocurrir en el más del 90% de las veces. En raras situaciones usted va a tener un sistema que lo puede desacoplar en sistemas de marcos planos. Muchísimas veces usted va a tener una situación en donde va a tener flexión en dos ejes. Vamos a tener aquí un momento actuando alrededor del eje X, pero también vamos a tener un momento flector actuando alrededor del eje Y. Porque esto sería parte de un sistema tridimensional. Por ejemplo, esta columna. Esta columna, o si queremos mejor aquella que quizás me sirva mejor para la explicación. La parte de esta viga que está conectando estas dos columnas le va a producir una flexión a esta columna en este plano, en este sentido, ¿sí o no? Pues si este fuera nuestro eje Y local de esta columna, esta sería una flexión alrededor del eje Y, tal como la que dibujé yo allá con el vector de bola de flecha apuntando hacia arriba, el diagrama inferior, ¿verdad? Pero la acción de la viga que iría de esta columna a aquella le va a producir una flexión en el otro eje, una flexión alrededor del eje X. Entonces, esta columna, por formar parte de un sistema tridimensional, está recibiendo lo que nosotros le llamamos flexión biaxial. Estos dos momentos alrededor del eje X y el eje Y producen flexión biaxial. Si nosotros comparamos la acción uniaxial, esto sería flexión uniaxial,
Uniaxial. Nosotros comparamos el comportamiento a nivel de sección transversal de ambos sistemas. Vamos a notar lo siguiente. En sistemas en dos dimensiones, cuando nosotros analizamos, vamos a tener un eje neutro, vamos a colocarlo aquí mismo. Un eje neutro que nos va a colocar toda esta zona en compresión. Y tendríamos nuestra zona en compresión. Que es completamente normal a uno de los ejes principales de la sección. Y geométricamente, como hemos visto en el análisis de vigas, es muy sencillo de determinar este análisis. Entonces, ¿qué sucede? Acá, si nosotros vemos la flexión alrededor del eje X sola, va a producir una zona en compresión similar a la que tendríamos ahí arriba. Pero ahora, cuando introducimos la flexión alrededor del eje Y, la zona en compresión que produce la flexión alrededor del eje Y estaría actuando aquí. Bueno, la zona más rayada que está aquí en la esquina es la zona donde posiblemente hay más compresión. En esta zona de acá puede haber tensión, dependiendo de la carga axial, por supuesto. Y aquí nosotros podríamos tener compresión o tensión también dependiendo de la magnitud de la carga axial, por supuesto. Recuerden que ahora estamos viendo elementos en flexo-compresión donde además de la flexión vamos a tener una carga axial actuando, normal al elemento, ¿no? Apuntando hacia allá adentro, ¿no? La acción de una carga que puede producir también compresión. Entonces, en la flexión biaxial, el diagrama a nivel de sección transversal se complica un poco. Porque si vemos estas dos flexiones, van a tener una resultante, un momento resultante, que ya no está orientado por los ejes principales de la sección transversal. Entonces, al final de cuentas, si observamos por aquí, vendría un eje neutro sesgado, a diferencia de en el caso de la flexión uniaxial, donde el eje neutro está orientado con los ejes principales de la sección. Y lo que termina estando en compresión más o menos es esta zona de por aquí, ¿verdad? Esto sería nuestra zona de compresión. Y por acá, dependiendo de la magnitud de la carga axial, dependiendo de la magnitud de los momentos, podríamos tener compresión, menor compresión, o podríamos tener inclusive hasta tensión. Entonces nosotros vamos a comenzar viendo el análisis de secciones doblemente reforzadas, después vamos a entrar a ver secciones con refuerzo perimetral. Importante el refuerzo perimetral porque yo voy a necesitar aportar refuerzo también a la dirección del momento en el sentido Y. Fíjense que aquí en la flexión uniaxial este acero actuaría en compresión, este acero actuaría en tensión y eso balancea el momento y la carga axial sin ningún problema. Pero acá en esta acción combinada yo voy a necesitar también barras en el sentido perimetral que me aporten acción de refuerzo para los momentos que están actuando en la rueda de tensión. Entonces esto complica un poco el análisis y sobre todo a nivel de determinar los esfuerzos a los que están sometidos cada una de esas barras. Aquí es muy sencillo, aquí todas estas barras están sometidas al mismo esfuerzo, todas estas barras están sometidas al mismo esfuerzo, porque en secciones planas permanecen planas de este diagrama, todas están recibiendo la misma deformación unitaria. Eso lo vemos claro en nuestro diagrama
deformaciones unitarias, todas estas barras en esta posición están recibiendo la misma deformación unitaria, tanto la de compresión como la de tensión. Pero cuando analizamos lo que sucede en 3 dimensiones, vamos a tener un diagrama lo vamos a ver posteriormente, un diagrama de secciones planas permanecen planas, que está completamente rotado con respecto a la sección transversal, y cada una de esas barras tiene una deformación unitaria distinta. Cada una de esas barras tiene una deformación unitaria distinta. Entonces, en su diagrama de fuerzas, cada una de estas barras tiene una fuerza diferente. A diferencia de acá, que todas tienen la misma fuerza. Entonces, eso complica un poco el análisis, pero no es imposible si no lo pudiéramos diseñar, es muy difícil. El ingeniero debe ser capaz de trabajar con esta situación que se presenta en el más del 90% de las veces. Entonces, iniciemos nuestro análisis con el elemento más sencillo, las columnas robustas doblemente reforzadas. Veamos. Ahora, nosotros vamos a introducir un diagrama que se utiliza mucho en el diseño de elementos de flexo-compresión, que es el diagrama de interacción. No es iteración, ¿no? Iteración es otra cosa. Iteración es cuando usted repite muchas veces algo hasta que converge. Diagrama de interacción. Se le llama así porque es un diagrama que combina la resistencia axial con la resistencia a la flexión. Combina o pone a interactuar la resistencia axial en conjunto con la resistencia a la flexión. Es un diagrama de resistencia. ¿Cómo se construye? El tema es el siguiente. Como los esfuerzos de los aceros son variables, aquí yo tengo un esfuerzo del acero en compresión y un esfuerzo del acero en tensión, que son variables, no voy a tener, a diferencia de la sección de viga, una resistencia única. No vamos a tener una resistencia única. Vamos a tener una resistencia que va a variar con la posición del eje. Entonces, me parece prudente indicarles a continuación, antes de ver la matemática, qué cosas difieren en el análisis de la flexocompresión. Vamos a añadir una página más. Diferencias entre una viga y una sección en flexocompresión. Diferencias entre la flexión, entre flexión y flexocompresión. Primeramente, lo que mencionaba hace un instante, en la flexión es mandatorio que el acero en tensión cero. En la flexión, el esfuerzo del acero en tensión debe ser el de cedencia. En la compresión, en la flexocompresión, no es un requerimiento. En la flexocompresión, el esfuerzo del acero de cedencia es variable. Del acero en tensión, perdón, es variable. Y por supuesto debe obedecer a la ley de Joule. Debe obedecer a la ley. Número 2.
En la flexión, sumatoria de fuerzas axiales debe ser igual a cero, porque una de las características de la viga, las vigas, el código las reconoce como tal cuando tienen una carga axial despreciable. En la flexión, la carga axial es despreciable. Por consiguiente, sumatoria de fuerzas axiales, solemos llamarle fuerzas alrededor del eje longitudinal, es igual a cero. Pero en la flexión-compresión, eso no es así. En la flexocompresión, la sumatoria de las fuerzas axiales va a ser igual a la resistencia axial del elemento. La sumatoria de fuerza no va a ser igual a cero. Una consecuencia en la flexión de que las cargas axiales son iguales al eje cero, al eje neutro, perdón. Una de las consecuencias de que en los elementos en flexión la carga axial sea igual a cero es que el eje neutro se encuentra ubicado en el centroide de la sección. Centroide. En la flexocompresión, al tener la presencia de carga axial, entonces, por consiguiente, el eje neutro es variable. Entonces, el análisis de las vigas es muy sencillo. Yo tengo un esfuerzo en tensión constante, que es el esfuerzo de excelencia. Tengo una ubicación fija del centroide y sumatoria de fuerzas axiales son iguales a cero. Lo cual en las vigas se simplifica en que la tensión y la compresión deben estar balanceadas. En la flexocompresión eso no ocurre así. El esfuerzo del acero en tensión es variable, debe obedecer a la ley de Hooke. La sumatoria de fuerzas axiales no va a ser igual a cero, por lo tanto la posición del eje neutro es variable. Y eso hace entonces que yo tenga múltiples resistencias. En la flexocompresión, a diferencia de la flexión, en la flexión, la propiedad de resistencia al momento es única. El momento nominal resistente es único. Es un solo valor, es una propiedad. En la flexocompresión, la resistencia a la flexión es variable. Y podemos decir que no solamente la resistencia a la flexión es variable, sino la combinación de resistencia de carga axial y momento es variable. No es un único valor. De hecho, tiene infinitos valores. Entonces, esquemáticamente, ¿qué ocurre? Si yo tengo la posibilidad de que tanto la resistencia a la carga axial como al momento sean variables, ¿varían con qué? ¿Qué es lo que lo hace variar? Bueno, aquí la variación viene dada por variaciones en la posición del eje neutro. El eje neutro es variable. Entonces, la carga axial y el momento resistente dependen de la ubicación del eje neutro. La ubicación del eje neutro es lo que hace variar tanto la resistencia a la carga axial como el momento.
Y eso nos lleva entonces a nuestro diagrama de resistencia, conocido como el diagrama de interacción. El diagrama de interacción viene a ser para nosotros una envolvente de resistencia a la flexocompresión. En otras palabras, es un diagrama de resistencia. Diagrama de resistencia a la flexocompresión. A la flexocompresión. Voy a colocarlo así. Diagrama de resistencia a la flexocompresión. Imaginemos que nosotros tenemos una sección transversal conocida. Una sección transversal conocida. En la que sabemos la geometría de ella, su ancho, su peralte. Conocemos, si estamos hablando de una viga doblemente, de una sección doblemente reforzada, pues conoceríamos su acero en compresión, su acero en tensión. Conocemos también las posiciones donde esto está. Sabemos este peralte efectivo al acero en tensión, todo eso lo sabemos. Conocemos también las propiedades de los materiales. El F'C, el Fy son conocidos, ¿no? De una sección común. Acá decíamos que la resistencia va a variar con el eje neutro. Entonces, pensemos por un momento de que yo voy a tener una sección en donde ese eje neutro es variable. ¿Cómo sería mi diagrama? Aplicando lo que nosotros sabemos que tenemos que aplicar en cualquier análisis estructural. Aquí. Así. Sabemos que secciones planas permanecen planas. De manera que aquí nuestro diagrama de secciones planas permanecen planas tendría una cosa común. Aquí tendríamos la ubicación del eje neutro variable. ¿Sí? Ya no es una propiedad única, es variable. Lo que sí es fijo es la deformación del concreto último, punto 003. Eso se mantiene. Eso se mantiene. Aquí tendría la deformación del acero en compresión y acá tendría la deformación del acero en tensión. De nuestro diagrama de deformaciones unitarias, nosotros podemos pasar a un diagrama de esfuerzo, como conocemos. En nuestro diagrama de esfuerzo tendríamos la compresión del concreto, punto 85 de F'C, el esfuerzo, eso se mantiene. La profundidad A del bloque de concreto, al igual que C es variable, si C varía, A también. En este punto tendríamos la fuerza en compresión del acero en compresión, que sería AS' por Fs'. Y acá abajo entonces tendríamos la fuerza en tensión del acero en tensión. Esquemáticamente esto es lo que sucedería. En mi análisis, si esta C es variable y yo la puedo controlar, yo la puedo hacer variar, ¿cómo influiría eso en el comportamiento? De la siguiente manera. Si esa C es variable, yo podría
mantener fijo ese punto 003 porque esa es una propiedad. Fíjense que punto 003 se va a mantener sí o sí porque es la deformación de resistencia, y esto que estamos hablando de resistencia es la deformación de resistencia máxima del concreto. Con esa deformación el concreto explota en compresión. Entonces este parámetro es fijo, al igual que el punto 85 F'6, eso es fijo. Esto se va a mantener, eso es fijo. Pero si la C es variable en mi diagrama de compatibilidad, yo podría empezar con valores de C pequeños, ¿bien? Con valores de C pequeños, y mi diagrama sería el azul que tengo aquí, ¿sí o no? Fijo punto 003 y voy variando C desde valores pequeños. Si comienza a crecer el valor de C, nuestro diagrama va haciendo esto, ¿sí o no? ¿Verdad? Y fíjense cómo eso va a ir afectando los valores de deformación unitaria de los aceros, el de compresión y el de tensión, y por supuesto va a ir afectando la zona en compresión del concreto y la resistencia a la compresión del concreto, evidentemente. Entonces, si nosotros hacemos variar el valor de C, para cada valor de C vamos a tener en nuestro diagrama de deformaciones unitarias, yo puedo, por relación simple de triángulos, si yo tengo punto 003 y C, tengo todas las deformaciones, ¿cierto? Por relaciones de triángulo, porque yo conozco D' y conozco D, lo que hago es relaciones de triángulo, sencillo. Con cada valor de C yo voy a determinar cuál es la deformación del acero en compresión y la deformación del acero en tensión. Conocidas las deformaciones unitarias, puedo calcular los esfuerzos en el acero en tensión, en el acero en compresión, utilizando ley de Coulomb. Conocidas los esfuerzos, puedo determinar la compresión del acero, puedo determinar la tensión de las barras y puedo determinar la compresión del concreto. Yo puedo calcular cuánto es esta fuerza de compresión. Todo esto va a ir conectado con C. Entonces, ya conocido todos estos parámetros, que son parámetros de resistencia, yo puedo aplicar equilibrio. ¿Qué va a suceder ahora? Que sumatoria de fuerzas verticales, este sería nuestro eje X, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué tendríamos aquí? La suma de las fuerzas en compresión, tanto del acero como del concreto, menos la fuerza de la tensión. Esto ya no tiene que ser igual a cero, porque dijimos que los elementos en flexo-compresión, la sumatoria de fuerzas axiales va a equilibrar a la resistencia axial del elemento. Ya no es igual a cero, ahora sí es una resistencia a la carga axial. De igual forma, la sumatoria de momentos, la sumatoria de momento alrededor de ese eje que hemos llamado X, sumatoria de momento alrededor de ese eje, bueno, Z realmente, el que utilizamos de referencia, va a ser igual a el momento resistente de la sección. No voy a colocar la ecuación, voy a ir directo a decir que esto es igual al momento resistente de la sección. Entonces yo podría ya graficar este par ordenado en un diagrama. Y fíjense que aquí estamos aplicando los tres conceptos que conocemos. Compatibilidad geométrica. Esto es un diagrama de compatibilidad geométrica. Compatibilidad de formaciones en nuestro caso. Como siempre, de la compatibilidad geométrica yo tengo deformaciones unitarias y para pasar de ellas a esfuerzos aplicamos ley constitutiva. Aplicamos las leyes constitutivas.
La ley constitutiva del concreto es considerar que esto es constante. La ley constitutiva del acero es la ley de Hooke. Entonces tenemos compatibilidad geométrica, ley constitutiva, y este es equilibrio. Equilibrio. Yo podría construir un tabulado en el que combinamos o hacemos variar nuestro valor de C desde valores pequeños hasta valores muy grandes. Por los valores de C yo puedo determinar compatibilidad geométrica, las deformaciones unitarias del acero, en tensión y en compresión, determinar los esfuerzos de ambos aceros en tensión, en compresión, determinar la fuerza de compresión del concreto, la fuerza de compresión del acero, determinar la tensión del acero y hacer equilibrio. Hacer un equilibrio de fuerzas axiales y momentos. Yo puedo tomar al final este par ordenado de puntos y graficarlos, y al graficarlos eso nos produce nuestro diagrama de interacción, que es un diagrama en donde interactúa, donde converge tanto la resistencia a la flexión en el eje de las abscisas como la resistencia a la carga axial en el eje de las coordenadas. Y es un diagrama que típicamente va a tener una forma parecida a esta, esquemáticamente. Sería nuestro diagrama de interacción. ¿Qué hemos hecho nosotros desde el principio del semestre con los elementos axialmente cargados y los elementos en flexión? Hemos determinado de manera separada estos dos puntos. Cuando nosotros analizamos los elementos sometidos a carga axial pura, estábamos determinando esta resistencia, una resistencia a la carga axial con cero momento. Entonces, este punto sería el punto equivalente a la resistencia axial pura, que ya ustedes saben cómo calcular. Porque este par ordenado representa un punto 0, P sub n. 0, P sub n. Como si el elemento solamente tuviera carga axial pura. Mientras que acá abajo, ya este punto lo hemos estudiado, ese punto representa la resistencia a la flexión pura con cero carga axial. Este punto es resistencia a la flexión pura. A la flexión pura, sin carga axial. Es decir, que nosotros cuando estudiamos las columnas sometidas solamente a compresión, columnas cortas sometidas a compresión, estábamos determinando este valor. Y cuando vimos los elementos de vigas sometidas solamente a flexión, estábamos determinando. Ahora, nosotros tenemos un diagrama en donde la combinación de carga axial y momento nos va a producir todos estos puntos que yo graficaría una vez construyo el tabulado de la página 3. Para cada valor de C yo voy a tener un punto distinto aquí. Por supuesto, ustedes saben de sus cursos previos, métodos numéricos y demás, que mientras más pequeño es el intervalo que yo coloque aquí, más puntos y más resolución, mejor resolución que tenemos. Eso es evidente. Zonas de este diagrama. Se me fue. Aquí. Uy, metí una página. No importa.
Noten lo siguiente, fíjense la forma que tiene ese diagrama. Ese diagrama tiene zonas fácilmente identificables. Fíjense lo que aquí ocurre. Quiero que pensemos de manera conceptual. Aquí no hemos colocado ningún número todavía. Todavía no es necesario. Eso lo vamos a hacer ahorita. Los que están esperando con ahínco la matemática. Pero vamos a la parte conceptual. Vamos a la parte conceptual. Fíjense que aquí yo tendría en mi resistencia a la flexión pura cero carga axial. Y yo puedo identificar dónde está la posición del eje neutro para que eso ocurra. Observen que a medida que nosotros nos vamos desplazando de ese punto, es decir, que le vamos añadiendo carga axial a la columna, observe algo bien particular. A medida que nosotros vamos añadiéndole carga axial a la columna, observe que la resistencia a la flexión se va incrementando. A medida que le vamos añadiendo carga axial a la columna, la resistencia a la flexión se va incrementando. La resistencia a la flexión, fíjense, aquí tengo valores mayores que este punto. Pero llega el momento que, donde yo sigo aplicando más carga axial, esa resistencia a la flexión disminuye. A partir de aquí, ahora yo voy teniendo menos resistencia a la flexión. ¿Por qué? ¿Por qué incrementar la carga axial aumenta la resistencia a la flexión en esta zona? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo allí? ¿Por qué si yo aplico ahora compresión mejora la resistencia a la flexión? Nótelo aquí, ¿no? Si aumento la carga axial de compresión, la columna, su sección transversal, está siendo más capaz de resistir flexión. ¿Puede resistir más flexión? ¿Por qué? Y alguien dirá, pero eso es paradójico. Si yo le estoy aplicando más esfuerzo, debiera disminuir la resistencia a la flexión. Y no, está aumentando la resistencia a la flexión. ¿Por qué? Pregunta teórica, pregunta conceptual, que ya usted a este nivel debería poder responder eso sin mucho análisis. O con poquito análisis. ¿Por qué está pasando eso? Oscar. Lo puedo decir de una manera muy simple. Sí, es lo que quiero. Bueno, cuando se aplasta un miembro, ahí se va como que haciendo más difícil entonces aplicarle esa flexión. Cuando uno lo aplasta. Estoy aplicándole más flexión, fíjate que está resistiendo más. Pero no sería. No, la resistencia axial va variando. Fíjate que tengo una, aquí tengo otra, aquí tengo otra, y así va aumentando, ¿no? Estoy aplicando más compresión, y mientras más compresión aplica, más flexión puedo resistir. Fíjense cómo todas estas ordenadas están a la derecha de este punto. Porque hay incremento en la resistencia a la flexión. ¿Qué está pasando ahí? No, la resistencia axial, fíjate que va aumentando. Vamos aumentando la presión aplicada y la resistencia a la flexión está aumentando. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Muy conceptual. Y todos deberían poder responderlo al unísono. La respuesta está aquí. No, ahí no. Aquí. Como siempre, la respuesta suya, búsquenla en los conceptos básicos. Casi siempre. La respuesta está ahí, se lo está gritando.
¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo ahí? Cuando yo llegué dentro, como que se balanceaba la carga. No. Todo tiene que estar en equilibrio. Dígame. Tengo una respuesta por la que quisiera confirmar. Cuando la C tiende al mínimo, ¿se da carga axial pura o momento flexión puro? Esa C es variable. No sé. Hay un valor de C para el cual tú vas a tener flexión pura y eso es determinable porque es una propiedad. Pero no necesariamente tiene que ser ni 0 ni T. ¿Cómo va a ser cero? Va a ser carga, pero ¿Cómo va a ser cero? C es cero. Diga. Puede ser que como el miembro está sometido a más compresión, el concreto aporta más esfuerzo. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Gracias. Gracias. Ese es el análisis sencillo que yo ando buscando. ¿Dónde es el concreto beneficioso? ¿Cuál es su principal ventaja? ¿Aportar qué? Compresión. Entonces, si yo aumento la carga axial, estoy comprometiendo más resistencia del concreto. Y al aplicarle más concreto, ¿la zona en compresión crece o no? Por supuesto. Si yo estoy aplicando compresión, mi zona en compresión va a crecer, mi eje neutro va a crecer, tengo más zona en compresión del concreto y por lo tanto, si esto crece, aumenta también la resistencia a la flexión. Así de sencillo. Así de sencillo. Y eso es lo que hacemos en el hormigón preforzado también. Cuando usted vea el próximo semestre, cuando veamos post-tensado y pretensado, que lo que hacemos por medio de cables es aplicarle un campo en compresión al concreto, estamos aumentando la zona de compresión. Le estamos dando más compresión que contrarresta la tensión donde él es débil. Entonces eso está bien pensado. Lo que estamos buscando es incrementar la compresión para que el elemento tenga más capacidad. ¿A qué? A la flexión. Pero fíjense que eso se mantiene así y todo va bien hasta que yo alcanzo un punto aquí. ¿Qué va sucediendo de aquí en adelante? Fíjense que si yo sigo incrementando mi carga axial hasta el punto donde ya el elemento no tiene capacidad de la flexión, sino pura compresión, yo voy resistiendo cada vez menos y menos flexión, ¿sí o no? Estamos incrementando la carga axial, pero estamos resistiendo menos flexión. ¿Qué está pasando ahora? porque se amplifica el efecto de la flexión debido a la carga axial. No se amplifica la flexión se va reduciendo. Cada vez voy teniendo menos resistencia a la flexión. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué está sucediendo? Nuevamente, volvemos acá, es que yo no debiera quitar este slide. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué sucede cuando yo tengo compresión pura? ¿Qué está sucediendo? Toda la sección transversal se está deformando igual, ¿sí o no? Y se balancean las cargas tal que el momento resistente es igual a cero. ¿Cuándo ocurriría que el elemento está sometido a una deformación? Fíjense cómo yo, aumentando el valor de C, llega el momento en que toda la sección, si yo siguiera con valores de C inclusive mayores que T, porque eso va a pasar, si eso sigue creciendo, va a llegar el momento que es completamente vertical, ¿sí o no? Y eso no es lo que nosotros estudiamos en el primer caso, al principio del semestre. Deformación unitaria pareja para todos los elementos, ¿verdad? Compatibilidad de deformaciones allí era que todo el concreto y todo el acero de refuerzo se deformaba lo mismo, ¿verdad? No tengo que buscar ese slide, eso está ahí en la primera lección, en la segunda lección. Eso ocurrirá cuando C tiende a
infinito, por supuesto, un valor de C muy, muy grande. Entonces allí todas las fuerzas, la resultante de ellas es tal que el momento resistente es igual a C. Entonces lo que está ocurriendo es que ahora nosotros estamos en una situación donde cada vez hay más compresión del concreto, al punto de que toda la sección ahora va a estar en compresión. Cuando C es mayor que P, ya toda la sección está en compresión, y la ubicación de la resultante de las fuerzas es tal de que tiende a aplicar menos momento. Se va acercando la resultante de las fuerzas al eje neutro. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, yo puedo empezar con valores de C tabulados, con valores de C muy pequeños, y puedo llevarlos a valores de C muy grandes y construir mi tabulado que me va a llevar a el diagrama de interacción. Ahora, aquí hay puntos importantes de nuestro diagrama también. Igual que en vigas, nosotros vamos a tener un punto de falla balanceada, que también existe en la flexocompresión. Van a haber coincidencia. Punto de falla balanceada. ¿Qué ocurría en el punto de falla balanceada? Es un punto teórico, recuerden. ¿Cómo se caracterizaba la falla de una viga balanceada? ¿Qué ocurría? En la falla balanceada, la deformación última del concreto, recordemos que alcanza el punto 003 simultáneamente con deformación del acero en tensión igual a Fy. ¿Sí o no? Ese es el punto de falla balanceada, y acá en columnas en flexocompresión va a ocurrir también. Va a ser una propiedad. Por debajo del punto de falla balanceada ya nosotros vamos a tener el acero en cedencia. De aquí hacia abajo el acero va a estar en cedencia. Es decir, que en toda esta región el esfuerzo del acero va a ser el esfuerzo de cedencia. Y a partir de aquí hacia arriba ya el esfuerzo del acero va a ser menor que el esfuerzo de cedencia. La zona de falla balanceada o el punto de falla balanceada me va a delimitar mi diagrama en dos zonas. Una zona controlada mayormente por la compresión, y una zona controlada por la flexión. Zona controlada por la compresión. Recordemos que el diagrama de interacción es una envolvente de resistencia. Es una envolvente de resistencia. Ahora, las combinaciones de carga, cuando yo las grafique en este diagrama, van a representar puntos. Voy a tener puntos, algunas combinaciones de cargas que tengan mucha carga axial y poco momento. Puedo tener combinaciones de carga con menos carga axial y menos momento. Más momento y menos carga axial, perdón. Puedo tener algunas combinaciones por aquí donde está de manera proporcional tanto la carga axial como los momentos. Cada uno de estos puntos son valores de carga axial y momento, producto de las combinaciones de carga. Todos los puntos, y esto es muy similar a lo que nosotros veíamos en mecánica de cuerpo deformable 2.
cuando veíamos la flexocompresión. Ustedes recuerdan que veíamos un análisis elástico, uno plástico, y habían zonas que estaban contenidas por esos diagramas. Todos los puntos de las combinaciones de carga que estén dentro del diagrama de interacción, la columna tiene capacidad de resistir. El elemento tiene capacidad de resistir. Un punto que quede fuera del diagrama, por aquí, por acá o por donde sea, la columna no tiene suficiente capacidad para resistirla. Yo tengo que incrementar la capacidad para que mi envolvente de resistencia crezca y los contenga a todos. ¿Se comprenden? Ahora bien, si yo tengo una combinación de carga como esta, donde me está exigiendo mucha resistencia axial y poca la resistencia a la flexión, ¿qué parámetros de la sección transversal y de la resistencia de los materiales yo tengo que aumentar para incrementar la resistencia en la zona de compresión? Pues aquellos que influyen en la resistencia a la compresión. ¿Cuáles serían? Si yo voy a aumentar el área de acero, no estoy haciendo nada ahí, ¿verdad? Porque este parámetro me influye mayormente en la tensión que aporta la resistencia a la flexión. Pero si yo quiero incrementar la resistencia a la compresión, tengo que aumentar F'C o aumentar el tamaño de la columna, ¿sí o no? Por el contrario, si yo tengo un punto ahora en mi diagrama por acá, y así, vamos a suponer que yo tengo un punto aquí donde la carga axial es pequeñita pero me demanda gran flexión. No hago nada aumentando F'C, ¿verdad? Si aumento F'C, a lo mejor este diagrama crece un poquitito nada más. Aquí quizás lo que yo necesito es aumentar, ¿qué cosa? El peralte, ¿no? Darle más peralte a la sección transversal para aumentar el brazo de palanca y que esto entonces sí crezca mucho más. ¿Se comprende? O quizás aumentar la cantidad de acero en tensión. Pero lo que no puedo es, o sería muy ineficiente, tratar de aumentar la resistencia en la zona de compresión con parámetros que me van a aportar en resistencia a la flexión y viceversa, ¿no? ¿Verdad? Es como si usted va al médico con un dolor de cabeza y el médico le receta algo para la diarrea. Y a lo mejor le sirva, ¿no? ¿Qué va a hacer con el dolor de cabeza? Entonces, igual, nosotros acá tenemos que ver cuál es el diagnóstico, cuál es el problema para aportar la solución asertivamente. Pregúntale. Sí. Para el proyecto de diseñar el edificio, las vigas y columnas, ¿tenemos que diseñarlas con ese concepto o podemos hacerlo de manera simplificada, asumiendo que no hay con eso? ¿Por qué? Porque es lo que sucede en el 90% de las situaciones. Exactamente. Entonces, en nuestro análisis, aquí está ya lo que he explicado. En las columnas, cuando yo hable de columnas, aquí me estoy refiriendo a los elementos de flexocompresión. ¿Okay? O sea que usted me escuchará intercambiar flexocompresión, columnas, etc. ¿no? Aquí estaría el procedimiento para construir un diagrama de interacción. Si yo tengo las dimensiones y las propiedades de los elementos, conozco sus dimensiones, su área de acero, en tensión, en compresión, las posiciones de prima y las resistencias, yo aplico para cada valor de C, un valor de C asumido que es variable, con C calculo A y con C calculo las deformaciones unitarias del acero en tensión y compresión. Esto es compatibilidad de deformaciones.
aplicamos ley constitutiva para los aceros, el acero en tensión y el acero en compresión, sobre esfuerzo. No pueden exceder el valor de Fy y hacemos equilibrio. Aquí estaría la sumatoria de fuerzas axiales. La sumatoria de fuerzas axiales va a producir la resistencia axial. Aquí estaría la compresión del concreto, la compresión del acero en compresión y la tensión. La tensión es contraria, por eso restan. Y aquí estaría el cálculo del momento. Entonces estoy tomando el momento en el centro de la sección transversal, ahí en el punto medio, estoy calculando el momento. Este sería el momento del concreto, el momento que aporta el acero en compresión y el momento que aporta el acero en tensión. Graficados P y L, nosotros podemos construir nuestro diagrama de interacción. Ahí está el diagrama de interacción. Esta es la condición de falla balanceada. Aquí tendría la resistencia de viga pura o elemento a flexión pura. Esta sería la resistencia a la flexión pura. Este sería el punto, fíjense las características. En este punto donde tengo cero resistencia a la flexión, tendría cero excentricidad. La carga está aplicada justamente en el centroide geométrico de la sección. Y acá lo que tendría sería excentricidad infinita, porque aquí la carga axial es igual a cero y M entre P produciría una excentricidad infinita, que sería lo que produciría flexión pura. Entonces la resistencia, fíjense que aquí, como les mencionaba, en esta zona la resistencia está controlada por la cedencia del refuerzo, la cedencia del acero de refuerzo, porque aquí mayormente la capacidad viene dada por la flexión, es poca carga axial, y aquí está mayormente controlada por la compresión que produce aplastamiento del concreto. Entonces, según lo que se requiere en la sección, asimismo usted puede jugar con los parámetros para producir la resistencia. Este es el tabulado que les mostraba hace un instante. Y adicional a la flexocompresión, nosotros también debemos resistir el cortante que también se va a producir en las columnas. También hay cortante, sobre todo cuando tengo fuerzas laterales. Y aquí hay un parámetro que introduce el código para la resistencia del concreto al cortante. Observen que si nosotros elimináramos este término, aterrizaríamos exactamente a la misma fórmula de la resistencia del concreto al cortante. Si vemos el sistema MKS, el punto 53, lambda raíz de F' por BW por D. Este término que aquí aparece tiene una NU que significa la carga última, la carga axial factorizada en la columna. Y fíjense que la carga axial beneficia la resistencia al cortante. ¿Por qué? ¿Por qué la carga axial beneficia la resistencia al cortante? ¿Qué está sucediendo ahí? Concepto. Si ahora yo tengo un elemento con carga axial, ¿por qué eso me beneficia la resistencia al cortante? ¿Qué está sucediendo ahí? Uno de los componentes de resistencia al cortante es la fricción, ¿cierto? La fricción entre los elementos, principalmente entre los agregados. Y si yo aumento la carga axial, se aumenta la fuerza normal. Fricción es μ por la normal. Entonces, si se aumenta la carga axial, de hecho el código le llama N para que usted se acuerde que esa es la fuerza normal. Es una fuerza normal. Entonces, ahora hay una contribución por la presencia de la carga axial. Fundamental. Esa carga axial aporta resistencia si es de compresión. Pero si yo tengo en un edificio donde hay columnas sometidas a una tensión importante debido a cargas laterales, si esa columna, además de las cargas axiales y las combinaciones de cargas, pero por el sismo está sometida a una tensión, aquí yo tengo que sustraer. Es decir, que esa NU tiene signo. Positivo si es compresión, negativo si es tensión. ¿Por qué en tensión ocurre lo opuesto? Se reduce la fricción
y las partículas tienden a separarse, hay menos resistencia al cortante, por ende. Así que tenga en cuenta eso cuando hay columnas sometidas a tensión, porque aquí entonces tengo menos resistencia del concreto al cortante. Son puros conceptos. El código no se los menciona. El código nada más le dice es el valor positivo o negativo si está en tensión o completo. Si el cortante último es mayor que la mitad de la resistencia que aporta el concreto, entonces hay que diseñar los estribos, y los estribos se siguen el procedimiento que utilizamos para los estribos en vigas, exactamente el mismo procedimiento. La única diferencia en columnas es que yo tengo este parámetro, la resistencia del concreto, este parámetro. Yo no lo tengo en vigas porque en vigas la carga axial es despreciable. Por supuesto, este punto de esquina aquí que separa la zona en flexión de la zona en compresión, el punto de falla balanceada, es un punto teórico y una propiedad del elemento que yo puedo determinar. Lo único que tengo que hacer para encontrarlo sería utilizar la deformación unitaria del acero exactamente en épsilon y, que es una propiedad. Y eso me permitiría encontrar la profundidad del eje neutro para la condición de falla balanceada. Entonces, de todos los valores de C, habrá uno, por aquí, que produce la falla balanceada. Y ese es identificado. Y aquí hay una tarea para que ustedes construyan. Esto ustedes lo pueden hacer perfectamente en un Excel. Perfectamente en un Excel. Déjame ver si tengo aquí en esta computadora. Pues esta es la computadora que yo uso para dar clases. Esta no es mi computadora de trabajo. Bueno, no es que no trabaje aquí. Pero, ¿qué me entiendes, no? Yo trabajo como ingeniero, trabajo como profesor, trabajo como músico, a veces trabajo como varias cosas. Depende de la situación. Usted esté preparado para la vida, ¿no? Sea capaz de hacer muchas cosas. Usted no sabe la puerta de la luz. Cuando había pandemia, yo me gané buen dinero como músico. Era lo que se podía hacer en ese momento. No había nada de diseño, no había nada. Bueno, entonces, ¿qué más sé hacer yo? Entonces, mi esposa, hágale a lo que usted sabe. Y bueno, usted se prepara para la vida. Aquí, esto, una interacción. Vamos a ver. Además, la vida es muy aburrida cuando usted no más se dedica a una sola cosa. Doblemente reforzadas. Aquí hay una. Fíjense, yo puedo hacer una cosa como esta. Diagrama de interacción para columnas doblemente reforzadas, esto puramente académico. Es una hoja en Excel donde usted introduce sus datos, dimensiones de la columna. Esta es una columna de 40, 60, posición de los aceros de 54, de prima 6. Tengo 4 barras número 8 en acero positivo, 4 barras número 8 de acero negativo, F''C 280, FY de 4200. Vamos a ver el ejemplo este que está aquí en los apuntes. Una columna de 30 por 50 con F''C 210 y FY de 4200. D de 44, C de 6, D de 44, D' 6. Sería acá, tendría que cambiar esto a 30 y esto otro a 50. Esto es 44 y esto es 6. Y tengo 3 y 3 números. 3 números y 3 números. Y esto sí es distinto, 210.
Aquí está el tabulado, ¿no? Usted, por lo general, parto con una C de 4 centímetros, porque una C de 4 centímetros casi que pone, la C no puede ser 0 porque si no entonces yo no tengo análisis. Un valor pequeño de C sería considerar que la profundidad del eje de neutro estaba muy cercano a este refuerzo, ¿verdad? Inclusive un poquito arriba, si ya pasa por aquí, este acero comienza a estar en tensión, ¿verdad? Si la C es muy pequeñita, el acero en compresión estaría en tensión, ¿sí o no? Si C es menor que D', ¿verdad? Ahora, matemáticamente eso puede pasar, ¿no? Puede tener ese punto. Yo suelo empezar con un valor de C pequeño, sin ser 0, porque si no entonces se produce una singularidad por allí que usted no quiere. Y de ahí lo vamos creciendo. Ahora, C puede ser mayor que T, inclusive mucho mayor que T. Vean. El tabulado que tengo en mi hoja electrónica es el mismo que les mostraba en los apuntes, este tabulado, aplicando estas formulitas. Eso usted lo puede programar perfectamente. Con el valor de C determinamos A, que es una fórmula. Es beta 1, se calcula beta 1 según la resistencia del concreto. Aquí está la compatibilidad de las deformaciones, ¿no? Con las mismas fórmulas de compatibilidad para deformación del acero en tensión, deformación del acero en compresión. Fíjense lo que les decía, ¿no? Si C es menor que D', el acero en compresión entonces está en tensión. No víctima, matemáticamente podemos lidiar con eso. Y tiene un esfuerzo, fíjense, un esfuerzo ahora, que lo puedo utilizar entonces en mis cálculos. Esto es compatibilidad, esta es ley de Hooke. Esto es ley de Hooke. Usted conoce la función sigma en Excel. No voy a ponerme a explicar esa cosa. Calcula la carga axial por equilibrio, calcula el momento también por equilibrio. Importante, bueno, yo ahí tengo dos gráficas, una de resistencia nominal y otra de resistencia reducida con el factor de reducción, que eso vamos a hablar más adelante. Pero puedo graficar las dos, puedo graficar la resistencia nominal y la resistencia reducida con el factor de reducción. Y son esas dos gráficas que ustedes ven. Las dos gráficas que tengo. Podría jugar un poco con la escala para que se vea más grande. Vamos a poner que esto crezca, que suba hasta 50 nada más. Ajustar un poquito la escala nada más. 50 aquí. Y que esta llegue hasta 400. Ya está. Ok, este sería el diagrama de interacción. La curva azul es la resistencia nominal, la curva anaranjada es con el factor phi de reducción. Recordemos que el factor phi va de 0.65 a 0.90. Ahora, cuando integramos compresión y flexión, cuando tenemos flexión pura, el factor phi es 0.90, ¿recuerdan? O 0.82, va de 0.82 a 0.90. Por eso usted ve que en esta zona, cercana al momento nominal, la reducción es apenas de un 10%, del valor nominal al valor reducido con phi, ¿cierto? Pero a medida que nos vamos separando de aquí y comienza a controlar la compresión, llega el momento en que el factor phi llega a ser de 0.65, de 0.65, perdón, de 0.65. Eso quiere decir que el código es muy conservador en la compresión y es menos conservador en la flexión, porque no es necesario ser tan conservador en la flexión, en la carga axial. Sí, ¿ven la diferencia? ¿Ven la diferencia?
Por aquí tengo un phi de 0.90, por acá voy a tener un phi de 0.65. Es más, recuerden los dos factores en la carga axial, phi y alfa, recuerden eso, ¿no? Aquí están los dos factores aplicados, por eso de casi 400 toneladas quedamos en casi 200, porque esos dos factores combinados casi que andan por el orden de 0.5, ¿no? ¿Recuerdan eso? Y aquí eso se ve reflejado, ¿no? Fíjense, este gap, esta brecha grande que hay entre la resistencia nominal y la resistencia de diseño. Aquí tendría el punto de falla balanceada, esta esquina allí, que al ojo, si me paga la gráfica, me debe decir ese punto cuál sería. Así que tiene coordenadas de 41 en flexión, 118 en compresión. 41 y 118, 120 por ahí. Tiene un incremento, un delta de 0.2 centímetros, que es bastante pequeñito, ¿no? 0.2 centímetros, son 2 milímetros. Casi 41 y 100 y algo, 114 por ahí. Pero yo lo puedo calcular. De hecho, aquí está determinado, ¿no? 41 y 118, ¿no? Por aquí. Ahí están, 41 y 118 es la esquinita esa. Ese punto es una propiedad, yo lo puedo determinar reemplazando aquí. El valor de ese calculado es 26 y las resistencias son 118, 41. Y la resistencia de la flexión pura está de 25.2 toneladas, esta que damos por aquí, ¿no? ¿Lo ven? 25 toneladas. Y esta resistencia de la carga axial son 385, por ahí. Ahí hay varios puntos que usted puede identificar de su diagrama. Entonces, bueno, usted puede construir desde ya usted puede construir puede programar sus electrónicos para que le haga estos cálculos. Después vamos a explicar esta, ya un poquito más en detalle, pero por ahora ya usted puede hacer esta. Ya usted puede hacer esa sin ningún problema. ¿Qué cosas? Ahora, esta es fácil porque yo solamente tengo dos capas de acero, un acero superior y un acero inferior. ¿Qué pasa cuando tenemos refuerzo distribuido? Refuerzo distribuido o perimetral, lo que va a afectar en mi análisis es que ahora, así como se construyen mayormente las columnas, aquí esto solamente habría que adicionarle acero de refuerzo de estribos. Yo podría tener perfectamente aquí un anillo exterior y uno adicional aquí. Y ahí ya tengo un refuerzo de estribos. Y cuando aplicamos flexión, lo que está ocurriendo es que ahora en mi diagrama de compatibilidad geométrica, mi deformación del concreto, punto 003, y cada una de estas capas tiene una deformación diferente. Entonces cada una de esas capas de acero va a tener una fuerza distinta. Entonces ahora en lugar de tener compresión en el acero y tensión en el acero, yo voy a tener compresión en algunas, tensión en otras. Lo único que eso hace es complicar un poco pero el principio es el mismo, la deformación máxima del concreto, punto 003, y el bloque de concreto equivalente, punto 85 de F'. Por supuesto, esto va a hacer que más fuerzas intervengan en mi tabulado. Entonces yo voy a tener la deformación unitaria de todos estos aceros, ¿no? El acero 1, el 2, el 3, lo que haya, ¿no? Pero equilibrio de fuerzas y equilibrio de momento es lo mismo. Esto me va a aumentar, por lo general, me va a aumentar la capacidad de la carga axial. No tanto a la flexión porque esto está cerca del eje neutro, pero sí hay un aporte importante en la capacidad axial.
En columnas circulares, la situación es un poco más complicada porque, bueno, aquí la zona de compresión es fácil de analizar porque es un rectángulo como quieran, ¿no? Es un rectángulo, pero ahora, ¿qué figura geométrica usted tiene aquí? En compresión. ¿Qué figura geométrica en compresión es? Esta está buenísima, ¿no? Vamos a poner un examen, ¿no? Calcule la capacidad axial de un flexo-compresión de una columna sencillita que es circular y usted la ve por todos lados, ¿no? ¿Sí? La segunda columna, la segunda forma de columna más utilizada es la circular. Se la ve por todos lados, los arquitectos les encanta. Pero eso no es ningún dolor de cabeza, usted trabaja con la geometría esa que está allí, no big deal. Cada una de estas barras va a estar en una posición diferente. Bueno, esto también tiene un reto geométrico a la hora de hacer el análisis. Nosotros todavía podemos emplear las fórmulas de predimensionamiento que vimos al principio del curso. El área gruesa, la carga axial entre 0.5 R', eso todavía es válido. Y para explicar un poquito, antes de cerrar la clase, el factor phi que nos va a reducir de la resistencia nominal a la resistencia del diseño, porque la resistencia de diseño no puede utilizar los factores de reducción, va a depender de la zona en la que yo me encuentro. Aquí hay varias cosas importantes. En esta zona, la resistencia es similar a la de una viga pura, y aquí el factor phi es 0.9 del momento nominal. El código permite hacer a partir del 10% de F'C, hacer este incremento en el valor de phi, porque aquí el comportamiento es mayormente como viga. Por acá, en la zona de compresión, tengo que aplicar el doble factor alfa y phi, recuerden, y eso me produce un truncamiento aquí al introducir un segundo factor. El factor phi en los elementos en flexo-compresión varía según la deformación unitaria, y eso lo vimos por allí en alguna de las lecciones. Lo vimos en la lección de flexión, vamos a recordar. Lección 4, no, lección 3 me parece. Al final de la lección 3. Fíjense que esta gráfica es general. Para el factor de reducción phi de resistencia. Si el acero en tensión tiene una deformación de más de 0.005, el factor phi es 0.90, lo que ocurre mayormente en vigas. Si la deformación de ese acero en tensión es 0.002, nosotros consideramos que el elemento está sometido o está mayormente controlado por la compresión, y el factor phi es 0.65, lo que ocurre en columnas. Entre 0.002 y 0.005 yo puedo interpolar, y usted perfectamente puede introducir una columna en su tabulado para el valor de phi, en donde el valor va a estar entre 0.65 y 0.90 dependiendo de esto. Entonces esto es fácil de introducir también en su hoja electrónica. Fíjense que tengo una columna aquí para phi, para el factor de reducción, y aquí está la ecuación, ¿no? Esa ecuación
es la que está acá, ¿no? Si es menor, la deformación unitaria del acero en tensión es menor de 0.002, use 0.65. Si es mayor de 0.005, utilice 0.90. Y si está entre los dos, interpole. Ahí está la ecuación de la interpolación. Es la ecuación de esta línea recta, ¿no? Es una interpolación, ¿no? Entre 0.65 y 0.90. Eso usted lo programa de esta manera, ¿verdad? Si es mayor de 0.005 es 0.9. Si es menor de 0.002 es 0.65, y aquí está la ecuación de la interpolación. Usted se sienta ahí con calma, con una taza de café y programa de manera sencillita. Entonces, eso le permite trabajar del diagrama de resistencia nominal al diagrama de resistencia reducida. Note que aquí hay valores negativos de carga, y eso es porque si nosotros construyéramos, voy a hacer otra diapositiva, si nosotros construyéramos el diagrama de interacción completo realmente, el diagrama de interacción debiera verse de esta forma. Quiero aprovechar esta página que metí ahí. Esta, que aparece como página 5, va a ser en realidad la última página, no se lo puedo arreglar después, para no desperdiciar ahí. O quieren la página en blanco y lo pongo al final. ¿Cómo prefieren? Es más fácil eliminar esa página después. Eso es carga de ahí. Pero mejor, para no enredar la cosa, vamos a ponerla al final. El diagrama de interacción completo realmente luciría de esta forma. Con momentos positivos, negativos, carga axial de tensión y de compresión. Mi diagrama de interacción debe verse como. Hasta el momento lo hemos hecho y ha sido así. Con el momento en un sentido. Ahora, si yo hago el diagrama en la otra dirección, con el momento, en lugar de estar apuntando hacia la izquierda, apuntando hacia la derecha, tendría un diagrama simétrico. Casi simétrico. Nada más simétrico, digamos casi. Entonces ya flexión en un sentido, flexión en el otro, ¿no? Positiva o negativa, como le digo. Pero si yo graficara los puntos del diagrama en la zona, en tensión, el diagrama entonces haría algo así. ¿Okay? El diagrama haría algo así. Esta sería la resistencia a la tensión. A la tensión. Tensión pura, ¿no? Lo que nosotros hemos utilizado otras veces como área de acero por FY, recuerden, en donde no consideramos la resistencia a la compresión de la carga axial del concreto, porque es muy pequeño. Por eso este punto es mucho más pequeño que el otro de allá a la resistencia a la compresión pura, ¿no? Pero cuando usted tiene columnas en tensión es importante que las combinaciones de carga también estén dentro de ese diagrama. ¿Okay? Ahí en mi diagrama de mi Excel, yo nada más por propósitos de ilustración, nada más le estoy mostrando este cuadrado. Pero el diagrama de interacción completo con la zona en tensión y con momento en un sentido y en el otro debe verse como esto. ¿Se comprende eso? ¿No? Por eso usted va a ver ahí que hay algunos puntos en el tabulado que aparecen como negativos, ¿no? Y dice negativo que no es resistencia a la tensión. Aquí es negativa en nuestro diagrama. ¿Por qué pasa eso? Bueno, con valores de C muy pequeñitos, yo tengo el acero en compresión realmente está trabajando en tensión. Pero fíjense, esta resistencia es bajita, ¿no? 80 y pico versus la casi 400 toneladas en compresión que hay. O sea que este diagrama, cuando yo lo proyecto por aquí, lo que hace es pasar por aquí en una resistencia bajita. Tenga eso en cuenta y nada más.
Bueno, esto puede ser un tabulado de mucho. Yo no sé hasta qué punto me refiero aquí. El valor de C es 114, 114 sería un metro y algo, ¿no? Y fíjense el valor de phi ya es 0.65 por acá porque estoy en la zona de compresión pura, ¿no? Pero todo eso está bien programado. Bien programado. Creo yo. No, lo he hecho varias veces y siempre llevo el mismo resultado. Entonces ustedes pueden hacer esta hoja electrónica perfectamente. Si tiene refuerzo perimetral, lo que va a tener son varias capas. Fíjense que mi hoja también tiene para refuerzo perimetral. Va a tener varias capas de refuerzo. Aquí le puse algunos puntos eso lo podemos ver en la próxima, para ilustrar cómo sería la acción de el diagrama de interacción con los puntos de las combinaciones de carga. Creo que por hoy lo podemos dejar aquí. Bueno, la próxima clase sí debo sentarme a explicarles estas ayudas de diseño, pensé que me iba a dar el tiempo. Estas ayudas de diseño, que son estos gráficos que aparecen en todos los libros de concreto. Lo vamos a retomar a partir de aquí en la próxima clase. Bien, ¿preguntas? Sí. Ajá. Las camas de integración se usan para confirmar una combinación de carga parcial y aumento flector. Se usa para diseñar. Se usa para diseñar. Y al final de cuentas lo que hace es superponer los efectos. La resistencia, que es el diagrama de interacción, y las demandas, que son los puntos de las combinaciones de momento y carga que producen el análisis estructural. Bien, ¿alguna otra pregunta? Entonces, continuamos con este fascinante tema en la próxima clase.